Hola, ¿qué tal? Nuevamente me encuentro con ustedes en esta semana 4 ya de nuestro curso. Yo soy la doctora en educación Marcela Merced Nieto González y estoy compartiendo con ustedes la materia de evaluación psicológica. Ya vimos a lo largo de las 3 semanas anteriores todo lo que implica el proceso de evaluación. Recordamos el proceso histórico, los aspectos correlacionales, los aspectos experimentales. Vimos también las cualidades que debe de tener toda medición objetiva, que tiene que ver con cualidades de las pruebas psicométricas, tales como validez, confiabilidad, estandarización. Vimos que las pruebas psicométricas están diseñadas para la evaluación de variables específicas, tales como la personalidad, las habilidades, la motivación, la inteligencia, habilidades de resolución de problemas, habilidades laborales inclusive. Para esta tercera unidad, que es la interpretación y comunicación de los resultados, vamos a ver que es importante hablar de las puntuaciones normativas. Las puntuaciones normativas, recordemos que ya ustedes llevaron psicometría. Las puntuaciones normativas tienen que ver con, a partir de la resolución del cuestionario, de los estímulos establecidos por una prueba psicométrica, nosotros vamos a transformar esas respuestas a valores numéricos. Hay algunas pruebas psicométricas que te establecen puntuaciones de 1, 2, 0, 1, 2, algunas otras va desde 5 hasta el 0. Entonces, estas puntuaciones brutas, que es la sumatoria básicamente el valor que obtuvo su respuesta del paciente, se van a transformar a medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos ayudan a ubicar al sujeto dentro de un grupo, dentro de un conjunto de personas. Por ejemplo, ya veían ustedes en teoría de la medida que los aspectos percentilares o los valores percentilares se encargan de ubicar a un sujeto en un universo de este sujeto más 99 sujetos más, porque acuérdense que los percentiles es la división de toda mi población entre 100 sujetos. Entonces, mi sujeto 100 es el sujeto que estoy evaluando yo. Entonces, las puntuaciones normativas tienen que ver con la transformación de las puntuaciones directas a una medida de dispersión que me va a ayudar a ubicar al sujeto dentro de la media, es decir, dentro de lo común que todo mundo hace, eso es la media, por debajo de la media, es decir, posee habilidades o características por debajo de lo esperado para el común de su edad o el común de las personas que poseen los rasgos similares a los del sujeto que estoy evaluando, o por arriba de la media, que es decir, ¿qué significa por arriba de la media? Por arriba de la media vamos a identificar aquellas personas que no solamente dominan las habilidades que son propias de su edad, sino que inclusive pueden hacer o resolver o tienen mayores habilidades que el común de la gente de la edad que él o ella posee. Esas son las puntuaciones normativas, las que nos van a establecer el lugar que ocupa el sujeto dentro de mi población, dentro de una campana de Gauss. Ujú. Vamos a determinar la especificidad de las normas y el problema de la muestra de tipificación. Entonces, es importante que para este elemento retomemos todos estos elementos de validez, confiabilidad y estandarización que ya veíamos las sesiones anteriores. Básicamente en esta unidad lo que me interesa que podamos retomar son las garantías éticas en la evaluación psicológica. Ya vimos toda la parte del sustento de la evaluación psicológica, los elementos, la importancia de que sea una prueba psicométrica y no un cuestionario realizado de manera a lo mejor experiencial, sin tener el sustento o el aval estadístico. Ya lo revisamos en las sesiones previas. Para esta sesión me interesa que nosotros podamos reconocer la importancia de la ética del psicólogo para el desarrollo justamente de lo que
que es el reporte psicológico, lo que es un diagnóstico psicológico y en sí la evaluación del propio sujeto. Es importante retomar que justamente dentro de los documentos que les proporcioné en el área de documentos centrales está justamente la deontología del psicólogo. Para el aspecto psicológico es importante, básico, necesario que no sean familiares. ¿Qué pasa cuando hay un familiar con el que yo elijo trabajar este proceso psicológico? Pierdo la objetividad. Generalmente en la interacción interpersonal se va forjando lazos emocionales de manera indiscutible. Vamos a tender a tener preferencias hacia ciertas ideologías y obviamente recordemos que nosotros venimos de manera sistémica, fuimos formados en el mismo sistema de ideas, sistema social, sistema de creencias y finalmente vamos haciendo alianzas. Entonces es importante que cuando yo hago una valoración psicológica no tenga ninguna relación justamente con el paciente que me está consultando. Por otra parte, es importante garantizar la parte de la confidencialidad de los datos. Ojo, aquí me parece básico compartir con ustedes que cuando nosotros estamos trabajando con menores de edad, es importantísimo que tengamos bien claro que tenemos que trabajar con los padres de familia. Por ahí me he encontrado en algunas prácticas, lamentablemente, que me mencionan los papás cuando asisten a consulta, que en los procesos previos no supieron ni resultados de valoración, no supieron qué era lo que se estaba trabajando y tampoco el avance que pudo tener su niño, su adolescente, con respecto al motivo de consulta por el cual requirieron la atención psicológica. Recordemos que al estar trabajando con menores de edad, yo estoy obligado a dejar en claro a los padres de familia resultados de evaluación y plan de trabajo. Ujú. No voy a grabar las sesiones para que los papás conozcan y tampoco voy a ventilar información que no sea relevante. Es importante tener clara que la relación que tiene el paciente con nosotros es una relación 100% profesional, es decir, los servicios que yo estoy proporcionando no son de amigo, ni de motivador, ni de cuate, ni de comadre, ni de compañero de trabajo, ni estoy estableciendo un proceso de consultoría. Ojo, ¿sale? Recordemos que todas las estrategias técnicas que yo proporcione hacia la temática del motivo de consulta por el cual el paciente se acercó a mí, es importantísimo que tenga yo bien claro que tiene una base científica. Todo mi abordaje debe de estar avalado, debe de estar fundamentado en las escuelas de la psicología. Puedo retomar un proceso gestáltico, puedo retomar un proceso psicoanalítico, puedo retomar un proceso humanista, puedo retomar un proceso existencialista, la terapia racional emotiva, pero toda la dirección de mis estrategias tiene un soporte científico. Eso es lo que están pagando los pacientes conmigo como psicólogo. Todas las recomendaciones, sugerencias y manejo del paciente tiene una solidez científica. ¿Esto qué garantiza? Que finalmente su desarrollo emocional está a cargo de una persona objetiva 100%. Ujú. Otro elemento que es importante tomar en cuenta son las competencias profesionales. Es decir, eh, es básico que nosotros, si detectamos que el paciente tiene ciertos rasgos o características que exceden, que no, ya no competen a el trabajo psicológico,
es importante hacer la derivación o la canalización. Es decir, voy a hacer un trabajo interdisciplinario con aquellos pacientes que se requiera justamente este proceso de trabajo. Aquí es importante considerar que el psicólogo, para poder desarrollar un proceso psicológico, un proceso terapéutico, depende de la capacidad de insight o reflexión del paciente. Cuando tenemos pacientes deteriorados en la parte de la capacidad de reflexión, ¿cómo me doy cuenta? Porque está continuamente sesión tras sesión repitiendo el evento y se va en la emoción de manera desenfrenada. Entonces, observamos que al inicio de la sesión habla nuevamente del mismo tema y nuevamente el nivel emocional o la intensidad emocional con la cual comparte la experiencia está exacerbada. Ujú. Entonces, independientemente de las tareas que yo realice, el paciente se va deteriorando aún más. Ahí tendré que valorar la necesidad de hacer una canalización con un psiquiatra. En el caso de algunos pacientes, vamos a identificar que va a ser requerido, por ejemplo, en el área del lenguaje. Si decido enfocarme como terapeuta del lenguaje, voy a requerir forzosamente de hacer un trabajo interdisciplinario con un odontólogo que pueda validar que la estructura orgánica de la boca de mi paciente es la adecuada, ajá, que no tenga frenillo, por ejemplo, que realmente pueda tener la estructura esperada para que el niño desarrolle un programa en el cual sea viable para él la adecuada pronunciación de las letras que aún no puede dominar y que ya es necesario que realice esa pronunciación de manera adecuada. En esta misma unidad están los elementos de confidencialidad que ya mencionamos, la entrevista, la observación, como elementos básicos o técnicas importantes en la evaluación psicológica. Ustedes ya llevaron igual un taller de entrevista en el cual verificaron algunos elementos importantes, preguntas claves a considerar en el paciente. Entonces, tendremos que hacer una observación desde el aliño personal, es decir, cómo se presenta el paciente a su sesión. Se presenta coordinado, limpio en su aliño personal, en su imagen personal, su lenguaje es coherente, su nivel de intensidad emocional de acuerdo al hecho que comparte y la temporalidad de tiempo en la cual se presentó ese hecho a la fecha es la adecuada, la acorde, es decir, ya tiene duelos resueltos, tiene una capacidad de reflexión acorde a la edad que representa. Todos estos elementos son motivo de observación. Ajá. Muecas, ademanes, tics, tiempo que tarda en la resolución de consignas establecidas durante la evaluación psicométrica. Y por otra parte, la entrevista, que recordemos que la entrevista en los niños tiene que ver mucho con el desarrollo evolutivo que ha logrado desde el nacimiento hasta la edad aproximadamente de los 8 años. Seguimos ocupando esta parte de reconocer la puntuación Apgar, la edad en que inició a caminar, la socialización, el lenguaje, porque esto va a determinar mucho que el niño no pueda tener algunos rasgos de inmadurez en algunas áreas, es decir, que su desarrollo no sea acorde a la edad cronológica que posee y desde edades muy tempranas esté fuera de competencia. Recordemos que, por ejemplo, el hecho de que el niño empiece a caminar posteriormente al año, más tardar año y medio de edad, que empiece a caminar a los 2 años y medio, 3, va a determinar un estilo de comunicación disfuncional, dado que el niño tiene ya muchos intereses en su entorno, pero se ve limitado por la voluntad del
adulto al cual tiene que pedirle que se mueva conjuntamente con el niño, es decir, lo lleve al lugar a donde quiere ir. Generalmente los adultos nos resistimos a este tipo de situaciones y evidentemente el niño va a fortalecer estas habilidades de baja tolerancia a la frustración y por otra parte va a establecer un estilo de comunicación disfuncional en donde tiene que haber una molestia, tiene que haber frustración para poder comunicarse con el entorno. Eh, para esta semana, ¿cuál es la actividad que vamos a retomar? La actividad que ustedes tienen que entregar es un estudio de casos. Entonces, les proporcioné la información de la entrevista con respecto a un caso de un paciente de 47 años que tiene ciertas particularidades y les entrego el reporte de evaluación de pruebas psicométricas estructurado a partir de las necesidades que él plantea. Ustedes entonces tienen ya la información requerida para poder desarrollar su actividad. ¿Qué es lo que van a desarrollar? Van a identificar de manera clara lo que es el motivo de consulta, van a estructurar lo que es el familiograma. Recuerden que el círculo es para mujeres, el cuadrado es para hombres. La descripción del caso, resultados de pruebas aplicadas, y, es decir, independientemente de que yo ya les proporcioné el diagnóstico tal cual fue entregado al paciente, ustedes van a tener que hacer su vaciado. Recuerden que es importante que en los resultados de las pruebas psicométricas tenemos que tomar las palabras textuales que ocupa la prueba. Si yo ocupo palabras diferentes, me meto en un problema legal. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo pongo en un diagnóstico el nombre de la prueba y estoy describiendo las características encontradas, yo estoy sustentándome en el manual de la prueba. Y el manual de la prueba trae justamente la definición clara de cómo pueden entenderse los conceptos que maneja la prueba. En dado caso de que yo presente este documento a nivel legal, si yo no doy fe científica en el manual de mi prueba de que así está estructurada la información tal cual yo la pasé del manual a mi documento de reporte psicológico, incurro en un proceso de percepción. Entonces, ya no estoy respetando ni la interpretación estructurada de la prueba, ni la técnica de la prueba. Yo ya hice mi propia interpretación. Puedo explicarle al paciente la información para que sea más comprensible con mis propias palabras, sí, pero tengan en cuenta que todo documento de diagnóstico psicológico, cuando yo estoy aplicando una prueba, requiere ocupar las palabras específicas que la prueba está empleando para hacer la interpretación de la misma. Entonces, ojo, hay que tener cuidado, muchísimo cuidado con este punto. Entonces, no quiere decir que ustedes necesariamente tengan que transcribir lo que está en el diagnóstico. ¿Qué es lo que sí van a tener bien claro? En resultados de la prueba van a redactar en prosa la información obtenida a partir del conjunto de pruebas psicométricas, ya no la van a fragmentar. Ya la batería que se aplicó no la van a fragmentar como está en el diagnóstico que yo les proporcioné. Lo que van a hacer es los resultados de la evaluación es sin nombre de la prueba, cuáles son los rasgos característicos del paciente. Posteriormente, viene una redacción en prosa de los resultados obtenidos en relación al motivo de consulta, sugerencias de trabajo a partir de los resultados obtenidos. Todo lo que ustedes ya han estudiado a este cuatrimestre ya les da las posibilidades de poder plantear algunas estrategias de trabajo. Es decir, ¿cómo le voy a hacer para resolver esta temática por la cual el consultante llega a
mi espacio terapéutico. ¿Cuál es la propuesta? Recordemos que generalmente puedo poner atención psicológica no menor a 6 meses. Si requieren la canalización con el psiquiatra, también lo puedo poner. Valoración por parte de un especialista de la salud para determinar rasgos o características de, por ejemplo, depresión. Recordemos que los psicólogos no podemos diagnosticar depresiones, no podemos diagnosticar esquizofrenias, no podemos diagnosticar trastornos por déficit de atención, hiperactividades, porque recordemos que estos elementos tienen que ver con una circunstancia fisiológica, es decir, requerimos para su diagnóstico una evaluación orgánica para determinar que el paciente tiene realmente un trastorno de esta naturaleza. Sé y estoy clara que tenemos la valoración del MMPI, pero recordemos que esta prueba psicométrica tiene un carácter más psiquiátrico, más de trastornos como tal ya establecidos. Entonces sería innecesaria hacer una aplicación tan grande, tan estructurada para un tema más bien de desarrollo psicológico, no porque tenga menos importancia. ¿De acuerdo? Sino porque finalmente tendremos que medir la intensidad de los síntomas para determinar el nivel de prueba psicométrica que voy a aplicar. Esa prueba psicométrica ya sería para casos muy específicos en donde hay una sospecha de un trastorno. Para un paciente que llega por una pérdida, por una circunstancia de tristeza, por una circunstancia académica, por un proceso de elección vocacional, no voy a aplicar un MMPI, ¿estamos de acuerdo? Entonces, básicamente tendríamos que tomar en consideración que finalmente el paciente va a darnos rasgos o características específicos para determinar si existen rasgos con respecto a un trastorno. Entonces, yo sí puedo dar un diagnóstico de posee, por ejemplo, características de baja tolerancia a la frustración, rasgos de dependencia, incapacidad para tomar decisiones, impulsividad, hipersensibilidad ante los hechos comunes de la vida o elementos cotidianos de la vida, lo que nos indican rasgos de depresión. Sí y solo sí la prueba tiene ese rubro como elemento de evaluación. Pues bien, llegamos al final de nuestra cápsula. Espero poder comunicarme con ustedes en algún otro momento. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden contactarme de preferencia por mensaje de WhatsApp al 7221-552580 y estaré muy contenta y muy dispuesta a contestar cualquiera de sus dudas. Que tengan un exitoso y bendecido fin de actividad. Hasta pronto.